todos son buenos. Entonces, ponga el 11 que ponga Ancelotti, es un super equipo. Ya lo decía Imanol, ponga el 11 que ponga Ancelotti, todos son buenísimos. Y razón no le faltaba, porque este Real Madrid, con 7 cambios en el 11 titular, con Vinicius como capitán por primera vez, con Endrick en la delantera y con una saga experimental, volvió a demostrar que su competitividad no entiende de nombres. Un Madrid fiable, serio y con pegada que venció en Anoeta y pone un pie en la final de la Copa del Rey. Eso sí, la vuelta en el Bernabéu dictará sentencia. El ambiente en el Real Arena era ensordecedor, pero ni el fervor de la afición ni la presión del rival amedrentaron a los blancos. Aunque la Real Sociedad lo intentó, fue el Madrid el que golpeó primero. Y ojo al gol. Todo comienza con una recuperación de Vinicius prácticamente en el área propia, demostrando su compromiso defensivo. De ahí, la magia de Bellingham, un pase milimétrico quirúrgico con la rosca perfecta para Endrick. El brasileño, que parece tener 30 años en lugar de 18, controló con el pecho y definió con una calidad impropia de su edad. Cuarto gol en Copa, sexto en la temporada y todo esto en apenas 425 minutos. Un gol cada 71 minutos, cifras de un auténtico depredador. Cuando Bellingham estaba con el balón, avisé el campo libre y ahí tenía que correr porque lo sabía que Jude no falla este balón. Mientras tanto en las gradas, la otra cara del fútbol, cánticos contra Asensio y Vinicius al final de la primera parte, obligando al árbitro a parar el partido y activar el protocolo contra estos actos. Un gesto impecable del colegiado reflejando todo esto en el acta. Ancelotti en rueda de prensa lamentó la situación y reconoció lo afectado que quedó Asensio. A nadie le gusta que un estadio le pita muerte, creo que está afectado. Pero lo más indignante llegaría después. Imanol, técnico de la Real, diciendo que no escuchó nada. ¿En serio? Bueno, si es así, porque yo no lo he escuchado, condenarlo. ¿Hasta cuándo los entrenadores van a ser presos de sus propias aficiones, incapaces de condenar lo evidente por miedo a represalias? Valores, moral y valentía, 3 palabras que algunos aún tienen pendientes. Y hablando de imágenes lamentables, ojo a este aficionado de la Real Sociedad cuando se paró el partido. Gestos agresivos y vergonzosos hacia Vinicius, puro odio destilado en una sola imagen. ¿Actuará esta vez Tebas como lo manda su oficio o tendrá el mismo desenlace del aficionado del Barcelona? El presidente de la liga tiene una oportunidad de oro para demostrar que su lucha contra la violencia es real y no solo una cuestión de conveniencia. Pero volvamos al fútbol, que es lo importante, porque más allá del golazo de Endrick, el Madrid dejó una sensación de fiabilidad absoluta. Brahim Díaz, que cumplió 100 partidos con la camiseta blanca, estuvo eléctrico. Lunin, otra vez decisivo, salvando al equipo en varias ocasiones. Y Bellingham, además de su asistencia, pudo ampliar la ventaja con un disparo que detuvo Remiro. Es un honor estar aquí en el mejor club del mundo, cumplir 100 partidos con esta camiseta. La Real no se rindió. Cubo y Arzábal y Barrenechea lo intentaron, pero se encontraron con un muro blanco. Y en el apartado de anécdotas, de todo un poco. La mascota de la Real Sociedad animando a su equipo con el siu de Cristiano Ronaldo antes del partido. El bonito reencuentro entre Nayef y Brahim, compañeros en la selección. Y la capitanía de Vinicius, que no dejó indiferente a Kroos, quien tiró de ironía en redes sociales porque Tony es así, directo, mordaz y sin filtro. Mi primer partido como capitán es un orgullo para mí y para toda mi familia. El único lunar de la noche, la lesión de Ceballos. Se marchó entre lágrimas y las sensaciones no son buenas. Se teme una lesión muscular que podría tenerlo un mes fuera. Mala suerte para un jugador que cuando tiene oportunidades siempre deja destellos de su calidad. Y ojo con Endrick. Ancelotti dijo en rueda de prensa que su definición es extraordinaria, pero que aún tiene un margen de mejora en el manejo de balón, y no le falta razón. Pero lo mejor de todo es que aprende rápido, muy rápido, y con esa mentalidad el techo está muy lejos. Es muy rápido, es muy potente, todavía le falta manejar mejor el balón. Por cierto, un mensajito para el intimidador y su amo. Vinicius dejó unas declaraciones que aclaran un poco más su continuidad en el club y por ende su futuro. Qué bien se ganan la vida algunos con los bulos, ¿eh? Y el próximo partido va a llegar los 300, pero ya quiero los 400, los 500 y ojalá pueda hacer historia en este club. El Madrid golpeó primero, queda la vuelta en el Bernabéu, pero este equipo cada vez transmite más fiabilidad. Esté quien esté, la sensación es la misma, y Ancelotti tiene un bonito problema. Endrick pide más minutos, pero los que están tampoco se merecen menos. Bendito dilema para el técnico italiano. Se avecina un final de temporada extremadamente apasionante.